La historia de Job es una de las más poderosas de la Biblia. Es una historia sobre la fe, el sufrimiento y la resistencia del espíritu humano. Job es un hombre que enfrenta un sufrimiento inimaginable, pero nunca pierde la fe en Dios. Su historia nos ofrece un mensaje atemporal de esperanza e inspiración, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar nuestro camino. Job era un hombre que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre de gran riqueza y prosperidad, bendecido con una gran familia y abundantes rebaños. Pero lo más importante, Job era un hombre de fe inquebrantable y profunda piedad, conocido por su rectitud y su reverencia a Dios. Era un hombre íntegro, siempre esforzándose por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin que Job lo supiera, un drama celestial se desarrollaba en los reinos celestiales. Satanás se presentó ante Dios, cuestionando los motivos de la piedad de Job. Sugirió que Job solo era justo por las bendiciones que se le habían otorgado. Se hizo una apuesta: despojar a Job de todo lo que amaba y ver si su fe se mantenía. La tragedia golpeó a Job con una fuerza implacable. Su riqueza, su ganado y, lo peor de todo, sus hijos, le fueron arrebatados en una serie de eventos devastadores. Job se quedó sin nada más que su propio dolor y desesperación. Su mundo, una vez lleno de risas y abundancia, ahora estaba envuelto en el silencio y la pérdida. Sección 5. La picadura de la duda. Job cuestiona a Dios. En esta sección, exploramos la profunda crisis de fe que Job experimentó en medio de su sufrimiento. En lo profundo de su sufrimiento, Job cuestionó la justicia de Dios. Se preguntaba cómo un ser supremo y justo podía permitir que un hombre justo como él sufriera tanto. Job había sido un hombre devoto, siempre fiel a sus principios y a su fe. ¿Por qué le había sucedido tal desgracia a él, un hombre que siempre se había esforzado por vivir una vida recta? Esta pregunta lo atormentaba día y noche, mientras buscaba respuestas en medio de su dolor. Job no podía entender por qué, a pesar de su devoción y rectitud, estaba siendo castigado de una manera tan severa. Su dolor y confusión eran palpables, visibles en cada línea de su rostro y en cada lágrima que caía. La desesperación se apoderaba de él, y su corazón se sentía como si estuviera siendo desgarrado. Job se encontraba en un estado de angustia constante, sin encontrar consuelo en su fe. Sus gritos resonaban con la cruda angustia de un corazón roto. Clamaba al cielo, buscando una explicación, una razón para su sufrimiento. Job no solo estaba luchando con su dolor físico, sino también con una profunda crisis espiritual. Luchó con la aparente injusticia de su situación, sintiéndose abandonado y traicionado por el Dios en el que siempre había confiado. Cada día era una batalla interna, una lucha por mantener su fe en medio de la adversidad. Su fe puesta a prueba como nunca antes. A pesar de su sufrimiento, Job continuó buscando respuestas, orando y reflexionando sobre su situación. Su historia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda incesante de la verdad y la justicia, incluso en los momentos más oscuros. Sección 6. Amigos o enemigos. Los consoladores de Job. En la historia bíblica de Job, encontramos una narrativa profunda y conmovedora sobre el sufrimiento humano y la búsqueda de respuestas en tiempos de adversidad. Los amigos de Job, al enterarse de sus desgracias, fueron a consolarlo. Estos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, viajaron desde lejos para estar a su lado en su momento de necesidad. Al principio, se sentaron en silencio con él durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor sin pronunciar una sola palabra. Sin embargo, sus palabras, en lugar de ofrecer consuelo, solo aumentaron el dolor de Job. Cuando finalmente comenzaron a hablar, sus discursos estaban llenos de acusaciones y suposiciones. En lugar de empatizar con el sufrimiento de Job, buscaron razones y explicaciones para su desgracia. Insistieron en que su sufrimiento debía ser un castigo por algún pecado oculto. Elifaz sugirió que Job debía haber cometido algún error. Bildad afirmó que sus hijos debían haber pecado, y Zofar insistió en que Job debía arrepentirse para encontrar alivio. Estas acusaciones
aunque bien intencionadas, no lograron reconocer la profundidad de la angustia de Job y el misterio de los caminos de Dios. Sus acusaciones, aunque bien intencionadas, no lograron reconocer la profundidad de la angustia de Job y el misterio de los caminos de Dios. Job, en su dolor, se defendió vehementemente, afirmando su inocencia y cuestionando la justicia de su sufrimiento. La historia de Job y sus amigos nos recuerda la importancia de la verdadera empatía y comprensión en tiempos de dolor. A veces, el silencio y la presencia son más poderosos que las palabras. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al sufrimiento de los demás y a considerar la complejidad de la experiencia humana y la naturaleza divina. Sección 7. Fe inquebrantable. Aunque Él me mate. A pesar de su inmenso sufrimiento y las acusaciones de sus amigos, Job nunca maldijo a Dios. Su fe, aunque sacudida, nunca se desvaneció realmente. Aunque Él me mate, declaró Job, aún en Él esperaré. Sus palabras son un testimonio del poder de la fe para resistir incluso frente a la adversidad más inimaginable. Sección 8. Vindicación y restauración. Al final, Dios se apareció a Job, no para darle una explicación de su sufrimiento, sino para recordarle su poder y soberanía sobre toda la creación. Job, humillado por el encuentro, reconoció la grandeza de Dios y se arrepintió de sus dudas. Dios reprendió a los amigos de Job por sus juicios equivocados y bendijo a Job con una prosperidad aún mayor que la que tenía antes. Sección 9. La lección perdurable de Job. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que el sufrimiento es parte de la vida. Job, un hombre justo y devoto, fue sometido a pruebas inimaginables. Perdió su riqueza, su salud y a sus seres queridos. A través de estas pruebas, Job se mantuvo firme en su fe, aunque cuestionó y lamentó su destino. Su historia nos muestra que el sufrimiento no discrimina y puede tocar a cualquiera, sin importar cuán virtuoso sea, y que incluso los más justos entre nosotros no somos inmunes a su aguijón. Job, en su desesperación, buscó respuestas y consuelo. Sus amigos intentaron ofrecer explicaciones, pero sus palabras a menudo solo aumentaron su angustia. A pesar de todo, Job nunca perdió su fe en Dios. Su historia nos enseña que en los momentos de mayor dolor, es natural buscar respuestas y consuelo, pero también es crucial mantener la fe. Sin embargo, también nos enseña que la fe y la confianza en Dios pueden sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Job, a pesar de su sufrimiento, continuó orando y buscando la presencia de Dios. Su fe inquebrantable es un testimonio de la fuerza espiritual que puede sostenernos cuando todo parece perdido. La historia de Job nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestro sufrimiento, la fe puede ser una fuente de fortaleza y esperanza. La historia de Job es un faro de esperanza, que ilumina el camino hacia la resiliencia. A través de su sufrimiento, Job descubrió una nueva profundidad en su relación con Dios. Su historia nos enseña que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Job emergió de sus pruebas con una comprensión más profunda de la vida y de su relación con Dios, que ilumina el camino hacia la resiliencia, la aceptación y la fe inquebrantable en un amor que trasciende todo entendimiento. La historia de Job nos enseña que, aunque el sufrimiento es inevitable, podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestra fe. Job nos muestra que, a través de la fe y la perseverancia, podemos superar incluso las pruebas más difíciles y encontrar un propósito y significado en nuestro sufrimiento. Y la fe inquebrantable en un amor que trasciende todo entendimiento. La historia de Job es un recordatorio de que, aunque la vida puede ser difícil y llena de desafíos, la fe y la confianza en Dios pueden guiarnos a través de los momentos más oscuros y llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro propósito en la vida.